Permítame comenzar este mensaje haciéndole una pregunta. ¿Por cuánto tiempo cree usted que podría mantener una sonrisa en su rostro? Bueno, de acuerdo al libro de Guinness, o sea, el libro de récords mundiales, una señorita Lisa Lester es la campeona hasta este momento con 10 horas y 5 minutos, rompiendo así el antiguo récord de 7 horas y 32 minutos. Y eso es ilustrativo de lo que voy a hablar. El gozo que va más allá de una sonrisa. Porque una sonrisa es exterior, mientras que el gozo es interior. Una sonrisa, en el mejor de los casos, puede durar solo cierto tiempo. En cambio, el gozo es eterno. Estamos convencidos que el versículo más corto en la Biblia es Juan 11:35. Jesús lloró. Ahora, eso es cierto en español, pero no en griego. En griego, el verso más corto es 1 Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Y de inmediato alguien me dirá, un momentito, pastor. Ese verso tiene 3 palabras. Cierto, en español, pero no en griego. ¿Lo entiende? Y habla de un gozo imposible de medir en horas porque es un gozo eterno. ¿Cómo tener la plenitud de este gozo? Entendiendo primero que el genuino gozo es una labor interior y segundo, que hay una diferencia entre felicidad y gozo. Algunos usan como consejo la siguiente frase: no se preocupe, solo sea feliz. Suena bastante positivo, ¿no le parece? Pero permítame decirle que es un pésimo consejo porque usted no puede ser feliz todo el tiempo. De hecho, aunque usted pudiera ser feliz todo el tiempo, se cansaría de ser feliz todo el tiempo. Piénselo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? La felicidad depende de lo que sucede. Si le pasan cosas buenas, usted es feliz. Pero si le pasan cosas malas, entonces es infeliz. Y sin intentarlo, usted se vuelve víctima de las circunstancias porque las circunstancias cambian y con cada cambio, usted es feliz o infeliz. En cambio, Dios nunca cambia. La Biblia no nos dice que nos regocijemos en las circunstancias, sino que nos regocijemos en el Señor. Por lo tanto, como Dios nunca cambia, debemos estar siempre gozosos. La felicidad es un cosmético. El gozo es un carácter. La felicidad proviene de las cosas exteriores. El gozo sale de nuestro interior. La felicidad puede cubrir necesidades superficiales, mientras que el gozo hace provisión para las necesidades más profundas. La necesidad es como un termómetro que registra las condiciones físicas. El gozo es como un termostato que regula las condiciones. En tiempos de dolor, de pruebas, de sufrimientos, la felicidad desaparece, se desvanece. En cambio, el gozo se intensifica en tiempos de pruebas, aunque ese gozo esté entretejido con el sufrimiento. Por supuesto que no hay nada de malo en ser feliz o querer ser feliz. Pero la felicidad funciona mejor cuando está enraizada en el gozo. Ahora escúcheme, el gozo no depende de la felicidad y puede funcionar mucho mejor aunque no haya ninguna felicidad. Por eso creo que es muy mal consejo el decirle a alguien que sufre, no se preocupe, solo sea feliz. Es más, creo que es un consejo cruel. La gente no puede ser feliz todo el tiempo. No puede estar con una sonrisa todo el tiempo. Alguien dijo que quien sonríe todo el tiempo, aún sin motivo, de seguro que tiene malas intenciones. En Isaías 53:3 leemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sin embargo, la Biblia dice mucho acerca del gozo del Señor, quien fue ungido con aceite de gozo. Creo que cuando alguien asegura que es feliz todo el tiempo, trata de engañar a los demás, engañándose a sí mismo. ¿Por qué no podemos ser felices todo el tiempo? Porque nuestra vida está llena de tragedias, dolores, quebrantos, odios, envidias, celos y guerras. Y sin embargo, el cristiano puede tener gozo a pesar de las circunstancias negativas que esté viviendo. ¿Sabe que
el gozo es importante para atraer gente a Jesucristo. Nada hay más importante que el conocer al Señor Jesucristo en forma personal. Una fe fría y árida no tiene ningún atractivo. El rey David, debido a su pecado, perdió la comunión con Dios y perdió su gozo interno. Y en el Salmo 51, él oró de la siguiente manera: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». David está implorando a Dios el restablecimiento de su gozo para poder testificar, para poder traer a otros a Dios. Verá, el gozo es la prueba de que lo que tenemos es real y satisfactorio. Pero el gozo no solo es necesario para testificar, sino que también es necesario para vivir la vida cristiana. La Biblia dice que debemos servir al Señor con gozo, y el profeta Nehemías declaró que el gozo del Señor era su fortaleza. Es el gozo el que lubrica nuestra vida, y levanta nuestras cargas, y alivia nuestro dolor, y quita la sequedad y el cansancio de nuestro trabajo. ¿Sabe que hay 4 ingredientes en el genuino gozo? El primer ingrediente lo encontramos en Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El primer ingrediente es tener una vida limpia, ser limpio y puro delante de Dios, y tener la absoluta certeza de que no hay pecado entre usted y Dios. Eso debe proporcionarle un gozo indescriptible. Notó las palabras en el verso 2. A esta gracia en la cual estamos firmes. El apóstol está diciendo que el gozo proviene de estar en paz con Dios. Y la paz con Dios viene por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios trae justificación. Y la justificación trae gozo. Y el verdadero gozo es el saber que sus pecados le han sido perdonados. ¿Qué es justificación? Es un término legal, contable. Imagínese su vida. Todo lo que usted ha hecho y ha dicho está registrado en el libro de Dios. De paso, note lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios conoce y sabe cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras mentiras. Cada cosa que hemos robado, grande o pequeña, cada pensamiento perverso, cada deseo lujurioso, todo, absolutamente todo, está registrado en el libro de Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la justificación? Bueno, escúcheme atentamente. Cuando Dios le justifica, Él borra todas esas cosas del libro de registro y las pone, por así decirlo, en el libro contable de Jesús. Y Jesús escribe encima de todos esos pecados, pagado en su totalidad con la sangre del Calvario. Pero eso no es el todo de la justificación. Dios toma toda la justicia, la santidad, la pureza de Jesucristo y las pone a su favor. En otras palabras, usted es justificado, es revestido con la justicia de Cristo. Cuando eso sucede, somos limpios. Y cuando estamos limpios, tenemos gran gozo. Jesús envió a 70 de sus seguidores de 2 en 2 a predicar. Les dio poder y autoridad espirituales. Cuando ellos regresaron rebosantes de gozo y diciendo: «Esto es maravilloso, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre». ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Veamos Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mejor que tener poder para sujetar demonios es el que usted sea justificado y de que su nombre esté escrito en los cielos. Eso es justificación. Ahora, si la limpieza interior trae gozo, ¿qué es lo que elimina el gozo de su vida? El pecado.
Cuando usted como cristiano y después de haber sido justificado permite que el pecado se infiltre en su vida, eso destruye el gozo. Por eso David oró diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Si usted es salvo, no puede perder su salvación, pero sí puede perder el gozo de su salvación. Si usted es un cristiano y va donde su doctor y él le dice que tiene cáncer, eso no puede quitar el gozo de su corazón. Si tiene un hogar roto, eso no puede quitar el gozo de su corazón. O cualquier otra circunstancia negativa no podrá quitarle el gozo de su corazón porque esa es una posesión suya, interna. Exteriormente usted perderá felicidad y alegría, pero interiormente jamás perderá el gozo de su corazón. Hay una sola cosa que puede hacerle perder ese gozo. Ya lo dije, el pecado. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué si alguien me hace algún daño? Eso no le quitará el gozo de su corazón, pero sí quitará el gozo del corazón de la persona que le ha hecho el daño. Si usted quiere saber lo que una persona es, no mire sus acciones, mire las reacciones. Pongámoslo en términos personales. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien, sin respetar el turno, se adelanta en la fila? O cuando alguien le gana el único estacionamiento disponible. O cuando le insultan sin que usted haya dado motivo. Verá, podemos planificar nuestras acciones para impresionar a los demás, pero nuestras reacciones revelarán lo que realmente somos delante de los demás. Si alguien me golpea por predicar el Evangelio, eso no quita mi gozo. Le quitará el gozo a la persona que me golpeó, pero no a mí. De hecho, eso hasta podría aumentar mi gozo. La Biblia dice que debemos regocijarnos cuando por causa de Cristo somos perseguidos, insultados, vilipendiados. Ahora, si reacciono de acuerdo a mi naturaleza pecadora, le puedo asegurar que eso sí me quitará el gozo interno. Hay una sola cosa que puede quitarnos el gozo de nuestro corazón. No lo que dice nuestro cónyuge, o lo que hagan nuestros hijos, o lo que murmuren los vecinos, o cualquiera otra circunstancia. Lo único que puede quitar el gozo de nuestro corazón es el pecado, y una sola clase de pecado, el suyo propio. Porque no estoy hablando del pecado de los demás, sino de su propio pecado. Verá, cuando somos justificados, somos hechos justos delante de Dios y la carga de nuestros pecados desaparece. No hay ningún pecado que se interponga entre Dios y nosotros. Y ahí es cuando comienza nuestro gozo. No nuestra felicidad, sino nuestro gozo. Entonces dirá como David, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo que le fue dado cuando se salvó. El gozo que necesita ser restaurado si es que ha permitido que el pecado se infiltre en su corazón y en su vida. El ser humano más miserable sobre la tierra no es el pecador no arrepentido. Es el hombre que, habiendo sido salvo, ha roto su comunión con Dios, ha menospreciado la amistad con Dios y, por lo tanto, ha perdido el gozo de su salvación. Entonces, primero, la justificación significa una vida limpia y pura. Segundo, confianza. En Romanos 5:2, note las siguientes palabras. Nos gozamos en la esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? Significa confianza en la palabra de Dios. No significa tal vez, a lo mejor, espero que así sea, etc. Literalmente significa una confianza sólida como la roca basada en la palabra de Dios. Un cristiano sabe que sin que importe lo que le suceda, todas las cosas le ayudan a bien, porque son realizadas por Dios para su gloria y para nuestro bienestar. Por eso nos regocijamos en esa esperanza. Muchos dicen que la situación de nuestro mundo actual es sin ninguna esperanza. Escúcheme, si usted es un hijo o una hija de Dios, no hay ninguna situación sin esperanza para usted. Y esa es una muy buena razón para que estemos gozosos, ¿no le parece? El gozo produce confianza. Varias veces Pablo dice que debemos regocijarnos en la esperanza. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Piense
en la peor cosa que podría sucederle. Ahora tenga la seguridad de que para Dios no hay cosas imposibles de solucionar. Pastor Rogers, ¿qué diría si su doctor le dice que solo le quedan 5 minutos de vida? Pues diría, ¡ja, ja! Por fin voy a ver a mi Salvador, por fin voy a ser hecho a su semejanza. ¿Lo entiende? Este es un gozo firme frente a la pena, al dolor, gozo triunfal frente a la tribulación. Ahora podemos entender las palabras de Pablo cuando dijo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Dios espera que nos regocijemos aún en nuestras tribulaciones. El escritor de Hebreos lo dice de la siguiente manera, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Permítame describir algo hipotético. Un domingo después de la iglesia, usted y su familia regresan a casa y con sorpresa y dolor ven que han sido visitados por los amigos de lo ajeno. Les han robado absolutamente todo: electrodomésticos, equipos electrónicos, televisores, joyas, las reales y las de fantasía. Hasta los álbumes de fotografías se han llevado. O peor aún, su casa ha sido devorada por un incendio. De ella no quedan sino humeantes montones de escombros. ¿Tendría todavía gozo? Bueno, escúcheme. Si su gozo dependía de las cosas que le robaron o de la casa que se incendió, pues no tendrá ningún gozo. Pero si su gozo provenía de Dios y usted tiene a Dios, las circunstancias no podrán quitarle ese gozo. ¿Qué hubiera pasado si cuando los ladrones entraron a robar, ustedes hubieran estado ahí? O cuando la casa se incendió, ustedes hubieran estado ahí. Piénselo. Y se dará cuenta que a pesar de todo, usted tiene motivos más que suficientes para regocijarse en el Señor. Hace algún tiempo recibí una carta y quisiera compartirla con ustedes, algunos trozos de la misma, porque son relevantes con el tema del cual estoy hablando. O sea, el genuino gozo a pesar de lo que pueda pasarnos. Dice la carta: Pastor Rogers, le escribo para contarle algo que me pasó en estos días. Preparándome para ir al trabajo, estuve escuchando a Steve Green cantando el himno intitulado ¿De dónde procede mi gozo? Y en una de sus estrofas dice: los ladrones pueden robar mis tesoros, pero ellos no tienen la llave del santuario en donde el Espíritu de Dios vive en mí. Salí de la casa a las 7 de la mañana y por lo general tengo 30 minutos para escuchar una emisora cristiana y me ayuda a prepararme para el día de trabajo. Esa mañana escuché uno de sus mensajes referente a la fuente de nuestro gozo. Recuerdo que usted dijo: si algo trágico o traumático sucede, la muerte de un ser amado, ladrones que le roban todo en la casa, un asalto a mano armada, le despiden de su trabajo o cualquier otra cosa parecida, eso y muchas otras cosas no serán más que suficientes para hacerle perder su gozo. Si es así, debe considerar de dónde proviene su gozo. Si su gozo depende de las personas o de las cosas, cuando las personas le fallan o pierde las cosas, le puedo asegurar que también perderá su gozo. Pero si su gozo está en el Señor y proviene del Señor y Él está en el trono de su corazón, nadie le puede quitar ese gozo interno. Pastor, eso es lo que usted dijo en su mensaje. Poco después de haber llegado al trabajo, recibí una llamada telefónica de mi hijo para informarme que cuando llegó a casa encontró las puertas abiertas, la casa vandalizada y todas nuestras cosas habían sido robadas. Entonces comprendí que Dios me había estado preparando para eso esta misma mañana. Las palabras de su mensaje vinieron a mi mente. Y si alguna vez me pregunté cómo es que Dios puede hablar a una persona, ahora lo sé. Cuando llegué a casa, lo que vi fue deprimente. Nunca como en ese instante había sentido la necesidad de llorar. Nos tomó toda la tarde el arreglar todo el desorden que los ladrones habían dejado, y sin embargo, un sentido de gozo era casi palpable en mi interior. Pastor, este es un día que nunca lo olvidaré. No por lo que nos robaron,
sino por la forma en que Dios me habló por medio de su mensaje y comprobar que en verdad los ladrones pueden robar mis tesoros, pero ellos no tienen la llave que abre las puertas del santuario en donde el Espíritu de Dios vive en mí. Y aunque los ladrones regresen, qué estupendo el saber que mi gozo interno está bien protegido. ¿No es eso una carta extraordinaria? De eso es de lo que estoy hablando, no de algo retórico, sino de algo real. Su gozo debe proceder de Dios. La Biblia dice que nos debemos regocijar en la esperanza, o sea, gozarnos en la seguridad que tenemos en Dios. Porque el diablo no tiene la llave del santuario de nuestra intimidad con Dios. Una de mis hijas, cuando aún estaba en el colegio, escribió lo siguiente: gozo a través de mis lágrimas y ganancia por medio de mis pérdidas, belleza de la ceniza y coronas de mis cruces. Él sana mis heridas y seca mis lágrimas, calma mis tormentas y conquista mis temores. Me hace caminar por lugares especiales e inunda mi alma con gracia celestial. Cuando soy débil, su fortaleza me hace fuerte. Sé que puedo confiar en Él, porque Él nunca se ha equivocado. Las pruebas vendrán y las tentaciones me asaltarán, y aunque yo fracase, Él nunca me faltará. Así que, Satanás, te ato en su santo nombre, porque en la cruz la sangre de Jesús te derrotó. Cuando llega la duda, yo no estoy sola. Cuando mi corazón está triste, levanto mis ojos hacia el Salvador, y Él me llenará de su gozo. Mi amigo, ¿cuán cierto es esto? Gozo a través de mis lágrimas y ganancia en mis pérdidas. ¿Lo ve? Gozo que tiene sus raíces en la justificación y en la confianza, y nos regocijamos en la esperanza, porque nada es sin esperanza para la hija o el hijo de Dios. Tercero, entrega, compromiso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa soberanía, autoridad. Pablo está diciendo: Jesús es el Señor, por lo tanto, me regocijaré. Debe haber una entrega total, un compromiso serio, responsable, definitivo. Ya mencioné que debe haber limpieza y confianza, pero esa limpieza y esa confianza vienen con entrega, con compromiso. Y no puede haber las dos primeras, esto es, limpieza y confianza, sin que exista el tercer elemento, esto es, entrega y sumisión completa al señorío de Cristo, porque es precisamente en ese compromiso que reside el secreto de la limpieza y de la confianza. F. B. Meyer fue un creyente inglés, extraordinario hombre de Dios que ya está en la presencia de Jesús, a quien amó intensamente y sirvió constantemente mientras duró su peregrinaje en esta tierra. Y él escribió mucho acerca del genuino regocijo, pero no siempre tuvo ese regocijo. En uno de sus libros, él escribe sobre el secreto de su gozo y cómo encontró ese gozo. Escuche lo que él escribió. El gozo comenzó en mi vida una solemne e inolvidable noche cuando me puse de rodillas frente a Cristo y tuve la luz de su Espíritu Santo enfocada sobre una cosa sucia que tenía en mi corazón, y la tenía guardada allí. Casi ni me acordaba de ella. Había estado viviendo muy desordenadamente por algún tiempo, cuando un joven pastor invitado vino a nuestra iglesia, y escuchándole, sentí que él tenía el secreto del éxito que yo no lo tenía, pero que lo estaba buscando. Así que hice una cita para conversar con él al día siguiente, temprano en la mañana, y cuando estuvimos juntos después de los preámbulos conversacionales de rigor, le dije: debí confesarle que soy un pastor cristiano, pero que me siento completamente infeliz. La congregación de la iglesia espera mucho de mí, pero mi corazón está lleno de tristeza, de pecado. ¿Cómo podría ayudar a nadie en esa condición? ¿Cuál es el secreto de su vida, evidentemente llena de regocijo? Y él, en forma sencilla, simple, me preguntó: hermano Meyer, ¿se ha entregado completamente a Jesucristo? Y yo, un tanto sorprendido por la pregunta, le respondí casi dubitativamente: bueno, en términos generales, sí.
Y él, con una sonrisa casi imperceptible, me dijo: no hay generalidades delante de Dios. Si usted no está entregado total y completamente a Dios, tenga su tiempo íntimo y personal con Dios y arregle este asunto sin pérdida de tiempo. Así que esa noche, con la puerta de mi cuarto cerrada con llave y arrodillado junto a mi cama, me propuse no irme a dormir hasta que no hubiera arreglado el asunto y me haya rendido yo y todas mis cosas al servicio de Jesús. Me dio la impresión de que Jesús estaba de pie a mi lado. Saqué de mi bolsillo un llavero con todas las llaves de la casa. Saqué de ese llavero una llavecita pequeña y, poniendo en la palma de mi mano el llavero, extendí mi brazo hacia donde yo tenía la impresión que estaba Jesús y le dije: Señor, aquí están las llaves de mi vida. Él, con un tono de tristeza en su voz, me preguntó: ¿están todas las llaves aquí? Y yo le contesté: todas excepto esta pequeña llavecita de una gaveta en mi escritorio. Realmente nada importante. Y Jesús me dijo: hijo mío, si no puedes confiármelo todo, no confiarás en mí para nada. Y Satanás me susurró al oído: no debes entregarle esa llave. Además, si le permites que haga su voluntad en tu vida, ¿quién sabe lo que pueda pedirte después? No le entregues esa llave. Y finalmente dije: Señor, no puedo darte esta llave, pero estoy dispuesto a que me la quites. Me dio la impresión de que Jesús sostenía mi mano con mis dedos cerrados sobre la llave y con una fuerza gentil abrió mis dedos y me quitó la llave. Y luego se dirigió a la gaveta de mi escritorio, la abrió y vi que ahí tenía guardado una cosa terrible y repugnante. Y Jesús me dijo: esto debes botarlo inmediatamente y nunca, nunca, jamás volverla a tener. El instante que Jesús me quitó esa llavecita, en forma inexplicable me quitó también el deseo de poseer lo que tenía guardado en la gaveta. Quitó ese deseo de mi corazón y comencé a odiar aquello que había guardado tan celosamente y por tanto tiempo. Me entregué absolutamente a Jesús y le dije: Señor, desde esta noche, desde este mismo instante, deseo que tú hagas tu voluntad en mi vida. Pensé que al día siguiente sentiría una especie de desbordante emoción, pero no. Todo estuvo normal y en calma. La diferencia era que yo tenía la sensación de verdaderamente pertenecer a Jesús. Y durante todo el día estuve repitiendo: le pertenezco, le pertenezco. Y ese es el secreto de mi gozo. Me pregunto si usted o yo estamos guardando alguna llavecita que nos está impidiendo el experimentar el verdadero gozo. Alguien muy sabiamente dijo: si Jesús no es el Señor de todo, no es Señor del todo. Piénselo. Pablo está hablando de gozo, de limpieza, de justificación, de entrega y de rendirse frente al señorío de Cristo. Cuarto, comunión. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Comunión con el Señor. Recuerda que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo. Usted se regocija en el Señor. Gozo es el fruto del Espíritu. No es producto ni subproducto de las circunstancias. El genuino gozo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Veamos algunos versículos al respecto. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 17:13. Pero ahora yo voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cuando usted está en comunión con el Señor Jesucristo, Él es la vid y usted es el pámpano. Cuando está en comunión con Él, el gozo de Él viene a usted.
No una imitación de gozo, sino su genuino gozo. Y nos regocijamos en el Señor y por medio del Señor, porque el gozo es el fruto del Espíritu. Cuando usted tiene una vida limpia, tendrá la confianza de que Cristo está sobre todo, y entonces se acerca a Él y hace un compromiso serio al declarar: Señor Jesús, soy total y completamente tuyo. Y se regocija en el Señor. No en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona, sino en Dios mismo. Recuerde, usted por usted mismo no puede producir esta clase de gozo, porque es el fruto del Espíritu Santo. Antes de concluir, permítame decir algo más. Si usted no ha entendido ninguna otra cosa, lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, pero muy, muy sinceramente, porque lo digo de corazón. ¿Me tiene sin cuidado lo que usted posea? Cuán hermosa sea usted, señor o señorita, o cuán apuesto sea usted, caballero. ¿Me tiene sin cuidado su apellido o su abolengo, su poder o su popularidad? Si usted no tiene el gozo del Señor, su vida no tiene ningún significado. Yo no cambiaría mi vida ni por 10 segundos con el hombre más poderoso, influyente y rico sobre la faz de la tierra, si ese hombre no conoce lo que es el gozo del Señor. Ahora escúcheme atentamente. El regocijo es una opción. Por eso el apóstol dice: regocijaos en el Señor. O sea que no tiene que hacerlo. O la Biblia no lo presentaría como un mandamiento. El genuino gozo no es algo automático en la vida de los seres humanos, aún en la vida de los creyentes. Es una elección voluntaria que comienza el mismo instante que escogemos, que conocemos, que aceptamos a Cristo en nuestra vida. Un himno cristiano dice: con Jesús, su gozo es real y cierto, tanto como un oasis lo es en el desierto. ¿Le agradece usted a Dios por el gozo interior que siente, aun cuando esté sufriendo? ¿Tiene el gozo que triunfa sobre las pruebas, que permanece cuando todo se pierde, que vence en la tribulación? Si todavía no es esa su experiencia, si todavía no le ha entregado ni el llavero grande, ni menos la llave chiquita al Señor Jesús, pero quiere hacerlo este momento, le invito para que no se quede en el intento. Este mismo instante, busque un lugar tranquilo, su cuarto, el jardín, su oficina, un lugar en donde pueda concentrar sus pensamientos en Dios. Los siguientes segundos son eternamente importantes en su vida. Sienta la presencia de Dios junto a usted. Confiese sus pecados, arrepiéntase de sus pecados, pida la gracia y misericordia de Dios y por fe acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Cuando Él murió y derramó su sangre en el Calvario, fue para pagar la enorme deuda de su pecado. Invite a Jesús para que habite en su corazón y en su vida, y le haga la clase de persona que Él quiere que usted sea. Entréguele el control de su mente, de sus palabras, de sus acciones, y determine en su corazón el nunca avergonzarse de Él o de sus palabras, independientemente de las circunstancias o a pesar de las consecuencias, que muchas veces podrán ser negativas, por el simple hecho de que usted practica cada día la presencia de Jesús en su vida. Y si usted dio ese paso y tomó esa decisión espiritual, su nombre ya está escrito en el libro de vida del Cordero y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Y por eso le invito para que tenga la amabilidad de escribirnos y nos cuente acerca de su decisión. Su carta será de ánimo y bendición para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.